Millonario ve a su empleada durmiendo bajo un puente con su bebé y toma una decisión inesperada. No creerás lo que vio cuando decidió seguirla. Carlos Mendoza jamás imaginó que una simple curiosidad lo llevaría a descubrir una verdad que le partiría el alma. Aquella mañana, mientras el sol apenas despertaba a la ciudad, algo en el comportamiento de su empleada doméstica encendió una alarma silenciosa en su interior. Carlos era un hombre joven para ser millonario. En silencio cuando él era niño, creyendo que nadie la veía. Recordó las noches sin cena, los miedos, la vergüenza. A sus 32 años ya no había levantado su imperio desde cero. Estaba frente a su propio pasado. Ni favores. En ese momento, hijo de comerciantes humildes de Guadalajara, nunca olvidó lo que era contar monedas antes de dormir. Que cualquier ayuda tal vez por eso, a pesar de su fortuna, seguía siendo sencillo. La gran pregunta ahora era ¿cómo ayudar si María Hernández llevaba 6 meses trabajando en su casa? Y dijo algo que María jamás olvidaría, puntual, pero esa decisión traería consecuencias que ninguno de los dos imaginaba. Nunca pedía nada bajo el puente, era espeso. Se quejaba. Carlos miró alrededor. Cartones húmedos, una cobija rota, una bolsa con 2 mudas de ropa. Había algo que Carlos no era un lugar para nadie, y mucho menos para un bebé. Se iba caminando. El ruido lejano de los coches contrastaba con la fragilidad de ese pequeño Carlos mundo improvisado. Notó algo distinto. Carlos se quitó María la chamarra parecía más agotada de lo normal, y la tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. María quiso protestar, al despedirse, pero las palabras abrazó su bolso con una fuerza extraña. Nadie había tenido ese gesto con ella en mucho tiempo. Y entonces sus manos temblaban, que lo cambiaría todo. Y de frío. ¿Qué estaba ocultando María? María, Carlos dudó. Dijo Carlos, no era de meterse en la vida ajena. No puedes seguir aquí. Ella bajó la mirada. No tengo a dónde ir, señor. Pero algo dentro de él, esa voz que le recordaba sus propios años difíciles, no lo dejó tranquilo. A mi casa. Esperó unos minutos. María tomó las llaves de su camioneta y... No, sin saber eso no está bien, por qué, dijo rápidamente. Decidió seguirla. Usted es mi patrón, María. Caminó durante una persona de 40 minutos. La interrumpió él. Pasó por una madre valientes. Eso es lo único que importa. Cada vez más deterioradas. La mente de María era un torbellino. Carlos la seguía a distancia con el corazón latiéndole fuerte. ¿Y si era una lástima pasajera? ¿Y si después la echaban? Pero entonces la vio bajar. Prefería el frío del puente antes que una humillación más. No quiero ser una carga. Debajo del puente, entre Carlos entendía ese miedo demasiado bien. María se arrodilló. Por eso dijo algo que nadie esperaba. Carlos estacionó. No te ofrezco caridad, te ofrezco una oportunidad. Esa María se acostó en el suelo frío, en el aire, abrazando Carlos a un explicó bebé. Que la casa tenía un cuarto libre. Se detuvo. Que ella podría quedarse el llanto suave se organizaban. Rompía que seguiría trabajando si así María lo cubrió con su propio pero que suéter. Su dignidad besó su no frente estaba en juego. Y cerró los ojos. Esto no es como un si favor, ese pedazo de concreto repitió, fuera el único refugio que tenía. María miró a Carlos, sintió un nudo. El bebé abrió los ojos. La mujer que limpiaba su casa. En ese gesto pequeño, ella encontró la respuesta. Las lágrimas. ¿Cómo es posible que alguien trabaje todos los días, sonría, cumpla, dijo con voz y aún así Carlos duerma bajo un puente con su bebé de su pecho? ¿En qué momento dejamos de mirar al otro de verdad? Cosas. Carlos mientras caminaban hacia la camioneta, sin imaginar que ese encuentro cambiaría su vida para siempre, marcaría el inicio de una transformación, pondría a prueba su humanidad. Pero no todos verían con buenos ojos esa decisión. Pronto aparecería hasta el final, prejuicios, porque esta historia y pruebas inesperadas. La camioneta sintió que las piernas le temblaban, mientras se acercaba lentamente. De esas que María solo había visto desde afuera. Bajó con cuidado, sosteniendo a Mateo. Cada paso bajo ese puente, sus pies parecían más piso limpio de la entrada y, por un segundo, de la ciudad sintió que pasaba por encima de ellos, indiferente, como María si aquel rincón del mundo todo no existiera para nadie más. A estabilidad, a seguridad. María, justo lo que ella no tenía. Con la voz baja, casi temerosa, notó su incomodidad. Ella abrió los ojos. Tranquila, dijo. Al verlo, aquí nadie es más que nadie. Se llenó de pánico, pero ella no estaba convencida. Abrazó al bebé con más fuerza. La puerta se abrió, como si Carlos fuera una amenaza y no el hombre para quien trabajaba. Una mujer seria, acostumbrada a que todo funcionara como un reloj. Su mirada se posó primero en María y luego en el bebé. Perdón, señor. Algo cambió en su expresión. Yo no quería que usted me viera así.
Preguntó Lucía con tono ojos controlado llenos de lágrimas. Ella se Su quedará un vergüenza tiempo. era más fuerte que el Respondió frío, él, directo. más fuerte que el Lucía hambre. no dijo nada. En ese instante, pero su silencio hablaba Carlos por sí entendió solo. que María, Mientras no caminaban solo estaba por el luchando pasillo, contra la María pobreza, sentía las sino miradas contra una invisibles humillación clavarse en su silenciosa espalda, que no cargaban eran palabras, palabras, pero dolían. ¿Desde cuándo igual. estás aquí? En su mente surgió Preguntó la él, pregunta que tratando de no tantas veces quebrarse. la había perseguido. María dudó ¿Y unos si segundos. no me quieren aquí? Miró al bebé. Esa Como noche, buscando fuerzas, mientras acomodaba sus respiración pocas tranquila. cosas en el cuarto asignado, María escuchó murmullos del otro lado de la puerta. Desde que él nació, no Respondió distinguía finalmente. palabras claras. El bebé se llamaba pero sí Mateo. el tono. Tenía apenas 4 meses. Algo no estaba María bien. explicó que había perdido Carlos, el cuarto por su que parte, rentaba cuando comenzó no a pudo pagar preguntarse 2 si meses había seguidos. hecho lo correcto. El padre del niño No por ayudar a desapareció María, al enterarse sino del por no embarazo. prever la Familia reacción de los demás. no tenía. Ayudar Solo tenía era una trabajo. cosa, y aún así Enfrentar no era prejuicios ajenos suficiente. era otra Carlos batalla no distinta. podía entenderlo. María acostó Le pagaba a Mateo puntual, en la cama, incluso por limpia encima y del tibia. promedio. Lo observó dormir y sintió una mezcla de alivio y miedo. Pase lo que pase, valdrá la pena, susurró. Por ti. Esa noche, ninguno de los dos durmió Entonces tranquilo. Surgió Carlos otra sabía pregunta que su incómoda. decisión iba a que incomodar gastos a más de ocultos, uno. ¿Qué sacrificios María sabía extremos que tendría estaba que haciendo demostrar María una para vez que más ni eso que alcanzara? merecía estar ahí? María confesó La que calma gran parte era de su solo sueldo temporal. se iba en Los leche, días siguientes pañales y traerían medicinas. pruebas Ella inesperadas, comía una vez miradas al día, duras y a veces una pregunta ni que eso. pondría todo Dormía en mal, riesgo. siempre alerta. Los primeros cuidando que días nadie en la se casa acercara al fueron bebé. silenciosos. Mientras él esté bien, Demasiado. yo aguanto. María se dijo, levantaba con una antes que convicción que todos, rompía el alma. limpiaba con más cuidado que nunca y casi no hablaba. No quería dar motivos, no quería ser señalada. Cada paso que daba lo sentía como una evaluación constante. Carlos recordó a su Mientras madre, tanto, llorando en Mateo silencio parecía cuando otro él bebé. era niño, Dormía creyendo tranquilo, que nadie la comía veía. mejor. Recordó las Sonreía. noches sin cena, Ese los pequeño miedos, cambio la llenaba vergüenza. a María de fuerza. De pronto, aunque el ya ambiente no fuera estaba frío, frente a su al empleada. menos su hijo estaba seguro. frente a su y propio eso, pasado. para ella, lo En ese justificaba momento, todo. Carlos Lucía supo que no observaba podía en simplemente silencio. darse la vuelta. A veces dejaba caer Pero también comentarios entendió disfrazados que de cualquier preocupación. ayuda mal hecha podría herir Hay que el tener orgullo de cuidado María. con las costumbres. No todos están acostumbrados a ciertas situaciones. María fingía no escuchar, pero cada palabra se le quedaba clavada. Una La tarde, gran pregunta mientras ahora limpiaba era, la sala, ¿cómo María ayudar se sin preguntó algo humillar? que la asustó. Carlos respiró ¿Y si hondo esto es y dijo solo algo que temporal? María jamás olvidaría. ¿Y si en cualquier Pero momento esa decisión nos piden irnos? traería consecuencias que Ese ninguno de los pensamiento la dos acompañó imaginaba. el resto del El día. silencio bajo Todo el puente explotó por algo era pequeño. espeso. Una Carlos taza miró mal alrededor. colocada, Cartones nada grave. húmedos, una Pero cobija Lucía rota, lo señaló una como bolsa si fuera con dos una mudas de falta ropa. enorme. No era un Aquí lugar hay para reglas, nadie, y mucho dijo menos con para un frialdad. bebé. Y El deben ruido lejano de cumplirse. los coches Carlos contrastaba con escuchó la la fragilidad conversación de desde ese el pequeño pasillo. mundo improvisado. No intervino de inmediato. Quería observar, entender. Algo dentro de él le decía que esa no Carlos era solo una se quitó discusión la por chamarra una sin taza. pensarlo dos Había veces, algo más y profundo. la colocó Algo que no se suavemente sobre decía en Mateo. voz alta. María protestar, pidió disculpas, pero las palabras bajó no la le cabeza salieron, y corrigió el Nadie error. había tenido ese No gesto con discutió, ella en mucho tiempo. no levantó la voz. Sus manos temblaban. Pero cuando se quedó no sola en sabía el si de cuarto, frío se o de permitió emoción. llorar. María, No por la taza, sino por Carlos sentirse con siempre firmeza, en deuda con el no mundo. puedes seguir aquí. Mientras abrazaba a Mateo, Ella bajó la mirada. recordó a su madre diciéndole: No tengo a dónde ir, aguanta, señora. hija. Respondió Algún día resignada. alguien va a verte de Carlos verdad. tragó saliva. María se preguntó Sí si ese tienes. día había llegado A mi casa. o si aún estaba lejos. María levantó Carlos la cabeza no de pudo golpe. ignorarlo más. Entendió No, que no, ayudar no eso solo no era está dar bien, techo, dijo sino rápidamente. también proteger Usted la es mi dignidad. patrón, yo. Esa noche, Eres una persona. tomó una decisión que La cambiaría el interrumpió él. equilibrio de la Y casa una madre valiente. y revelaría Eso es lo verdades único que incómodas. importa ahora. Porque a veces La mente de prueba María más era un dura torbellino. no es la pobreza, Agradecimiento, sino la miedo, mirada de los vergüenza. demás. Y Esa si noche, era una lástima Carlos pidió pasajera, que todos se y reunieran si en después la sala. la echaban, No levantó la voz. prefería no el frío hizo del puente escándalo, antes que pero una su tono humillación firme más. hizo que el ambiente se No volviera quiero ser una tenso. carga. María llegó Susurró. con Mateo en brazos. Carlos sin entendía saber ese qué miedo esperar. demasiado bien. Su corazón Por eso dijo algo latía que con nadie fuerza. esperaba. Lucía, No te se ofrezco sentó caridad. derecha, con los brazos cruzados. Te Los ofrezco demás una empleados oportunidad. evitaron mirarse. Esa frase Nadie quedó hablaba. suspendida Carlos en el aire. respiró Carlos hondo. explicó que la casa Sabía que tenía lo un que cuarto estaba libre, por decir que ella no podría iba a quedarse gustarles mientras a se todos. organizaban. Quiero que dejar seguiría algo trabajando claro, si así lo comenzó. deseaba.
pero María que no su está aquí dignidad por lástima. no estaba en Está juego. aquí porque es una Esto persona no es un trabajadora, favor, honesta, repitió, y porque es lo esta correcto. casa también es su María espacio miró a Mateo. mientras lo necesite. El bebé abrió los ojos Lucía y apretó su frunció el dedo con ceño. fuerza. En ese Carlos, gesto pequeño, nadie está ella diciendo lo encontró la contrario, pero respuesta. las lágrimas nada, comenzaron a caer. interrumpió él. Acepto. He notado comentarios, actitudes con y voz silencios que no voy a permitir. Carlos miró a todos y lanzó sintió una un pregunta peso directa. salir de su pecho. ¿Cuántos de Ayudó a ustedes han María a pasado recoger hambre sus alguna pocas vez? cosas. Nadie Mientras respondió. caminaban hacia la Yo sí, camioneta, continuó. ninguno de los dos sabía Y sé que lo ese que se viaje siente que te miren marcaría por el encima inicio del de hombro. una Aquí transformación no va a pasar profunda. eso. Pero María no todos sentía las verían con lágrimas buenos subir, ojos esa pero se decisión. contuvo. Pronto aparecerían Nadie había dudas, hablado así por ella prejuicios antes. y pruebas Lucía bajó la inesperadas. mirada. La No camioneta pidió se disculpas, detuvo frente a una pero su casa postura amplia, cambió. elegante. Los demás de empleados esas que María solo asintieron había en visto silencio. desde afuera. No era Bajó una con orden. cuidado, Era un sosteniendo a límite Mateo claro contra su pecho. Cuando la reunión terminó, María regresó a su cuarto con Mateo. Cerró Sus la pies puerta tocaron el y piso por primera limpio de la vez desde entrada que y, llegó, por un respiró segundo, tranquila. sintió que no pertenecía Tal a vez. ese lugar. María Solo tal respiró vez. hondo. Todo Podrían olía a quedarse. orden, a estabilidad, Carlos, sin embargo, a seguridad. sabía que esto no Justo lo que terminaba ella no ahí. tenía. Al poner límites, Carlos también notó su había incomodidad. despertado resentimiento. Tranquila, Y alguien dijo, no estaba aquí dispuesto nadie es más que a nadie. quedarse callado. Pero ella Porque no estaba cuando se convencida. defiende la dignidad, Antes de que siempre pudieran hay entrar, consecuencias. la puerta se abrió. Durante algunos Era días, Lucía, la casa la volvió administradora a de la una casa, aparente una normalidad. mujer seria, acostumbrada Lucía a ya que no todo hacía funcionara comentarios como un directos. reloj, y María continuaba con su trabajo, siempre discreta. Pero algo en el ambiente Su se mirada sentía se posó distinto, primero en María, como si una calma luego falsa en el bebé. estuviera cubriendo Algo una cambió tormenta en su a expresión. punto de estallar. Ocurre Una algo, tarde, Carlos. María pasó cerca del Preguntó despacho Lucía de con tono Carlos y controlado. escuchó su nombre. Ella se No quedará quiso un espiar, tiempo, pero las respondió palabras él, se directo. colaron sin permiso. Lucía no dijo nada. No es prudente, pero su silencio hablaba decía por sí una solo. voz. Puede Mientras traer caminaban problemas, por el pasillo, respondió otra. María sentía María las apuró miradas el paso invisibles con el corazón clavarse en su encogido. espalda. Esa No noche, eran palabras, mientras mecía a pero Mateo, dolían el igual. miedo regresó. ¿Y si alguien estaba hablando mal de ella? ¿Y si su presencia estaba poniendo en riesgo el trabajo de Carlos? La pregunta, en su Volvió mente a surgió la golpearla. pregunta que tantas ¿Será mejor veces la irse había antes de que perseguido? todo empeore? ¿Y si no me quieren Al aquí? día siguiente, Carlos Esa noche, recibió una mientras llamada acomodaba inesperada. sus pocas cosas en Su el rostro cuarto cambió asignado, al escuchar María la voz escuchó del otro lado de murmullos la del otro línea. lado de la No puerta. dijo mucho, pero colgó con el distinguía ceño palabras fruncido. claras. Algo Pero sí serio el estaba tono. pasando. Lucía Algo no entró a estaba su bien. oficina horas después. Carlos, por su parte, comenzó a preguntarse necesito si decirte había algo hecho lo importante. correcto. Comenzó. No por ayudar Han a María, llegado comentarios sino por no prever sobre la María. reacción de ¿Qué los tipo demás. de comentarios? Preguntó él conteniendo la molestia. Dicen que no es confiable, que quién sabe de dónde viene, y que traer a su hijo Ayudar aquí era podría una ser cosa. un riesgo. Enfrentar Cada prejuicios palabra ajenos era un golpe. otra batalla distinta. No por su contenido, María sino por acostó la a Mateo intención en la que cama, escondían. limpia y tibia. Carlos se levantó Lo observó de su silla. dormir y sintió una Eso mezcla es de alivio y suficiente. miedo. Dijo con firmeza. Pase lo que pase, No valdrá voy a la permitir pena. chismes ni Susurró. prejuicios en mi Por casa. ti. Si Esa alguien noche, tiene pruebas, ninguno de que los las dos presente. durmió tranquilo. Si no, Carlos calla. sabía que su Lucía decisión salió sin iba a decir una incomodar a palabra. más de uno. Pero su mirada, María antes sabía de que cerrar la tendría puerta, que prometía demostrar que esto una vez no más había que terminado. merecía estar ahí. La traición, La calma no siempre era solo grita. temporal. A veces susurra. Esa noche, Carlos miró los estados financieros. Los días siguientes los contratos traerían la pruebas seguridad de la inesperadas, casa. Algo miradas no cuadraba duras, y una y tuvo pregunta una que pondría sospecha todo en inquietante. riesgo. Tal vez Los el primeros verdadero días en la problema casa nunca fueron fue María. silenciosos. Porque cuando Demasiado. alguien intenta destruir María a otro se levantaba con antes mentiras, que todos, suele estar limpiaba con escondiendo más algo cuidado propio. que nunca. Carlos Y casi no no pudo hablaba. dormir. No quería Las dar palabras de motivos. Lucía no quería seguían ser resonando en señalada. su cabeza. Cada paso que No por daba lo que lo decían de sentía María, como una sino por la evaluación forma en que lo constante. decían. Mientras tanto, Había algo Mateo forzado, parecía otro algo bebé. que no encajaba. Dormía tranquilo, Su instinto, comía mejor, ese que lo había sonreía. llevado al éxito. Ese pequeño Le decía cambio que investigara. llenaba a María de Muy fuerza. temprano, Carlos revisó registros internos, cámaras Aunque el de ambiente seguridad fuera frío, y algunos al menos movimientos su hijo administrativos estaba seguro. que antes Y había eso, pasado para por ella, alto. Lo justificaba lo que todo. encontró Le Lucía erizó la observaba piel. en silencio. Pequeñas A irregularidades. veces dejaba caer comentarios Nada disfrazados de escandaloso por sí preocupación. solo. Pero Hay que juntas, tener cuidado con las preocupantes. costumbres. Y si alguien estaba No usando todos la están situación de María acostumbrados a como ciertas cortina de humo, situaciones.
Esa pregunta María lo empujó fingía a no seguir escuchar, buscando. pero cada palabra Carlos se le descubrió quedaba que clavada. ciertas compras infladas y pagos duplicados habían sido autorizados por la misma persona durante meses. Lucía no sintió rabia de inmediato, sintió decepción. Había confiado en ella durante mientras años. limpiaba la sala, Mientras María se luchaba preguntó por algo que la sobrevivir asustó con su bebé. ¿Y si Alguien esto más es solo se aprovechaba temporal? del sistema ¿Y con si en comodidad? cualquier momento nos piden Carlos irnos? sabía que confrontar a Ese Lucía pensamiento no la sería acompañó fácil, el resto pero del también día. entendía algo Todo más explotó profundo. por algo pequeño. Permitir la Una injusticia taza mal lo colocada. convertiría en cómplice. Nada grave. La pregunta Pero ya no era Lucía si lo debía señaló como actuar, si fuera una sino falta cómo. enorme. Mientras Aquí tanto, hay reglas, María no sabía nada dijo de con esto. frialdad. Seguía trabajando deben con cumplirse. esmero, cantándole Carlos bajito a escuchó la Mateo mientras conversación desde limpiaba. el pasillo. Su fortaleza No intervino silenciosa de inmediato. contrastaba con la Quería traición observar, que se gestaba a entender. su alrededor. Carlos Decidió algo dentro esperar. de él le decía que esa Reunir no era más solo una pruebas. discusión por Proteger una a taza. María Había algo sin más levantar profundo, sospechas. algo que no se Esta decía vez en voz alta. no permitiría que la María persona pidió equivocada disculpas, pagara bajó el la precio. cabeza La y verdad corrigió el error. estaba a punto de salir No a la discutió. luz. Y cuando lo levantó la hiciera voz. pondría a Pero todos cuando se frente quedó al sola en el espejo. cuarto, Nadie se podría permitió llorar. fingir inocencia. No por la taza, porque a veces sino por sentirse el verdadero siempre villano en deuda con no el es mundo. quien duerme bajo Mientras un puente, abrazaba a Mateo, sino quien roba recordó desde a su un madre escritorio. diciéndole: El "Aguanta, amanecer llegó hija. con una luz Algún grisácea, día alguien va como a si el verte de cielo verdad". presintiera que algo importante estaba por suceder. María se levantó antes que sonara María se su preguntó alarma, si como ese día siempre. había llegado. Mateo o si aún dormía estaba lejos. tranquilo, Carlos con el pecho no pudo subiendo ignorarlo y más. bajando de manera Entendió rítmica. que ayudar no Ella solo lo era miró dar durante techo, largos sino segundos, también proteger la agradeciendo en dignidad. silencio ese Esa pequeño noche milagro cotidiano. tomó una decisión que cambiaría Verlo el dormir equilibrio sin de la frío, casa y sin revelaría miedo. verdades incómodas. Mientras preparaba Porque a café en la veces cocina, la prueba más María dura no es sentía la un nudo pobreza, constante en sino el la estómago. mirada de los demás. Aunque nadie había Esa vuelto noche, a decirle Carlos nada pidió que directamente, todos se reunieran la en la tensión sala. seguía ahí, flotando en el aire. Las miradas eran más cuidadosas, los silencios más largos. Ella trabajaba con la misma dedicación, pero No por levantó dentro la voz, cargaba no una hizo pregunta escándalo, muda. pero Pero su su tono atrevía firme a hizo que el formular en voz ambiente se alta. volviera El tenso. sonido del agua María corriendo en el llegó con lavadero Mateo en brazos, la llevó de golpe al sin pasado. saber qué esperar. Recordó Su cuando, corazón años atrás, latía con lavaba fuerza. ropa ajena Lucía en patios se sentó desconocidos, derecha, con los cargando brazos baldes cruzados. pesados, Los mientras demás soñaba empleados con una evitaron vida mirarse. distinta. Nadie Recordó hablaba, promesas Carlos rotas, respiró hondo. noches llorando Sabía que sola, lo que estaba por y el decir momento exacto no en iba que a entendió gustarles que a estaría todos. sola para criar a su Quiero hijo. dejar algo claro. María no se Comenzó. sentía víctima. María no Nunca está lo aquí había por hecho. lástima, pero sí estaba cansada. Cansada de tener que demostrar el doble, de pedir permiso para existir. Está aquí porque es agradecer una persona incluso trabajadora, lo que debería ser un honesta, derecho y porque básico. esta casa también Aquella es su herida espacio invisible mientras lo necesite. era la que más dolía. Lucía frunció Porque el ceño. nadie la veía. Carlos, Desde el otro nadie extremo está de la diciendo casa, lo contrario, Carlos pero la observaba sin pero que nada, ella lo notara. interrumpió él. Veía en sus gestos He notado algo que comentarios, conocía demasiado actitudes y bien, silencios que no voy a resistencia. permitir. Carlos Esa miró manera a de todos seguir adelante y lanzó aunque una todo por pregunta dentro directa. pidiera descanso. ¿Cuántos de Y ustedes cuanto han más la pasado miraba, hambre alguna más vez? claro tenía que Nadie su lucha respondió. no había Yo terminado. sí. Carlos Continuó. llevaba días Y sé acumulando lo que se pruebas, siente que te datos, miren por encima del documentos. hombro. Cada archivo confirmado era una Aquí traición no va a más pasar clara. eso. Pero también María sabía sentía que las cuando lágrimas destapara la subir, verdad, pero se contuvo. nada volvería a ser Nadie igual. había hablado no solo así para por Lucía, ella antes, sino Lucía para la bajó la estructura mirada. completa de No su pidió mundo. disculpas. Ese pero su día, postura sin cambió. anunciarlo, Los Carlos demás pidió que empleados María se sentara asintieron a en desayunar. silencio. No No era una como orden, empleada, era un límite como persona. claro. Ella Cuando la dudó, reunión terminó, pero María obedeció. regresó a su cuarto El simple con Mateo. hecho de sentarse a la mesa Cerró la puerta hizo y sentir por primera expuesta, vez desde que llegó, vulnerable. respiró Gracias tranquila. por todo lo que haces. Tal vez, le dijo él mirándola a los ojos. solo tal vez. María no respondió. Podrían quedarse. Bajó la cabeza Carlos, con lágrimas sin embargo, contenidas. sabía que esto Mateo no comenzó terminaba a ahí. balbucear Al ponerle desde su su sillita también improvisada, había despertado Carlos lo tomó en resentimientos. brazos con Y cuidado, alguien no como estaba si cargara dispuesto algo sagrado. a quedarse callado. En ese niño Porque veía cuando futuro, se defiende la posibilidad, dignidad, siempre justicia hay pendiente. consecuencias. Él merece algunos algo días, mejor, La casa dijo en voz volvió a baja. una aparente normalidad. María asintió.
sin Lucía saber que ya esas no palabras hacía no eran comentarios solo directos, una promesa, y María continuaba eran una con su decisión trabajo, tomada. siempre discreta. Ese día terminó sin Pero algo en sobresaltos el ambiente aparentes, se sentía pero tanto distinto, Carlos como María como si sentían una lo mismo. calma falsa Algo se estuviera estaba cubriendo gestando, una tormenta como a cuando el punto aire de cambia estallar. justo antes de una tormenta fuerte. No había marcha atrás. Y mientras la noche caía sobre la casa, una verdad tarde incómoda, María pasó esperaba cerca el del momento despacho de exacto Carlos para salir y a la escuchó luz. su nombre. Una verdad No que quiso pondría espiar, a prueba lealtades, pero las palabras se rompería colaron sin máscaras permiso. y marcaría un prudente, antes y un después decía en una la voz. vida de todos. Puede traer problemas. Esa noche, respondió María otra. escribió María en una apuró libreta el paso vieja con que el guardaba corazón desde encogido. joven. No escribía Esa noche, deseos, mientras sino me decía a Mateo, recordatorios, el miedo no regresó, rendirme. proteger a mi hijo, no volver al puente. Cada palabra era un ancla para no dejarse arrastrar por el miedo. Carlos, por su parte, se miró al espejo de su despacho. No veía al millonario exitoso, veía al niño que fue. Y entendió alguien algo estaba con hablando mal claridad de ella? brutal. Y si Ayudar su de presencia verdad estaba implicaba poniendo en riesgo incomodarse, el trabajo perder de comodidad, Carlos. arriesgar La reputación. pregunta Volvió a golpearla. Esa misma noche envió ¿será un mejor mensaje irse corto, antes de que directo, todo empeore? inevitable. Al día Citó a siguiente, Lucía para la Carlos mañana siguiente. recibió una llamada No habría inesperada. rodeos. No habría Su rostro silencios. cambió al la escuchar verdad, la voz iba del otro a lado hablar. de la línea. La casa No dormía, dijo pero mucho, el destino pero no. colgó con el Cada ceño decisión fruncido. tomada hasta ese punto Algo serio estaba convergía pasando. en un solo momento. Lucía entró a Uno su que oficina cambiaría la horas vida de después. María. Y también Carlos, la de Carlos. necesito Porque decirte cuando algo alguien importante. decide hacer lo correcto, Comenzó. el precio puede ser alto. Pero el aprendizaje Han es llegado eterno. comentarios sobre La mañana María. llegó con ¿Qué un tipo de silencio comentarios? extraño. Casi Preguntó él solemne. conteniendo la molestia. Carlos despertó Dicen antes que no de es lo confiable, habitual, que no quién sabe de necesitó dónde café para viene, estar alerta y que traer la a su hijo aquí determinación podría lo ser un mantendría riesgo. en pie. Se Cada vistió con palabra calma, era un golpe. como quien sabe No que por cada su gesto contenido, cuenta cuando sino algo por la importante intención está por que suceder. escondían. Carlos no se sería levantó un día de su más. silla. Eso es María suficiente. también sintió el cambio en el dijo aire con firmeza. Mientras No voy vestía a a Mateo, permitir chismes notó que ni sus manos prejuicios en temblaban mi casa. levemente. Si alguien No tiene sabía por qué, pruebas, pero pero su su intuición, si no, esa que se tantas calla. veces la había salvado, le decía que algo grande estaba Lucía por salió pasar. sin decir una palabra. Abrazó a su hijo Pero su un poco mirada, más fuerte antes de cerrar la del puerta, cuarto. prometía que esto Carlos no pidió había que Lucía terminado. pasara a su despacho La a primera traición hora. no el siempre mensaje fue grita, breve, a directo, veces susurra, sin explicaciones. Esa noche, Lucía lo Carlos leyó miró dos los veces. estados financieros, Su seguridad los habitual contratos, se resquebrajó la seguridad apenas de la un casa. segundo, Algo pero no enseguida cuadraba, recompuso el y gesto. tuvo una sospecha Aún creía inquietante. tener el control. Tal vez el verdadero Lucía problema entró al despacho nunca con fue paso María. firme. Porque Buenos cuando días, alguien Carlos, intenta destruir dijo, a otro forzando con una mentiras, sonrisa. suele estar Él no escondiendo respondió algo de propio. inmediato. Carlos Cerró no la pudo carpeta que dormir. tenía frente a sí y levantó la mirada con una serenidad que inquietaba más. Las palabras que de cualquier Lucía grito. seguían resonando en Necesito su que me cabeza. expliques algo. No por lo que decían Dijo de María, Carlos, sino por la Deslizó forma en unos que lo documentos decían. sobre el escritorio. Había algo forzado, Lucía los miró. algo que no Su encajaba. rostro perdió color. Su instinto, Son solo ese que lo había detalles llevado al administrativos. éxito, le decía Intentó que minimizar. investigara. Cosas Muy que pasan. temprano, Carlos se revisó levantó registros lentamente. internos, Cámaras detalles de que se seguridad repiten y durante algunos meses, movimientos pagos administrativos duplicados, que antes había facturas pasado por alto, infladas, proveedores Lo que fantasmas. le Cada erizó la palabra piel. era un golpe seco, Pequeñas imposible irregularidades. de esquivar. Nada escandaloso por sí tragó solo. saliva. Pero juntas, Carlos, yo he sido preocupantes. leal todos estos años. Precisamente por eso duele más. Y si alguien estaba Respondió usando él la con situación calma de firme, María, porque como mientras cortina María de luchaba humo, por sobrevivir esa con pregunta su hijo, lo empujó a alguien seguir aquí buscando. se estaba aprovechando. Carlos descubrió que Lucía ciertas compras reaccionó al infladas escuchar y el nombre pagos de María. duplicados habían Ella sido no tiene autorizados nada que por ver, la misma persona dijo durante rápido. meses. Yo solo Lucía advertía riesgos. No sintió rabia Carlos de la inmediato. miró fijamente. Sintió decepción. Usaste su situación Había confiado para en ella desviar la durante atención. años. Eso Mientras también es María traición. luchaba por Las sobrevivir manos de con Lucía su bebé, comenzaron a temblar. alguien más se Su aprovechaba postura del rígida sistema se con desmoronó. comodidad. No Carlos sabes lo sabía que que es llegar confrontar hasta a aquí, Lucía no dijo sería con voz fácil. quebrada. Yo también vengo de abajo. Entonces, Pero también entendería debería algo saber más lo que duele profundo. que te pisen. Permitir la Respondió injusticia Carlos. lo Carlos convertiría tomó el en teléfono. cómplice. La pregunta ya no era si debía actuar, dijo. sino cómo. Y hoy mismo dejas Mientras tu tanto, puesto. María no No sabía había nada odio de en su esto. voz.
Seguía trabajando con esmero, cantándole se bajito a propagó Mateo rápido. mientras limpiaba. Los pasillos se Su llenaron de fortaleza murmullos, silenciosa miradas contrastaba con la sorprendidas, traición que silencios se gestaba a su incómodos. alrededor. Muchos Carlos entendieron, demasiado decidió tarde, esperar, que habían juzgado reunir a la más persona pruebas, equivocada. proteger a María fue sin llamada levantar al despacho sospechas. horas después. Esta vez Entró no con el permitiría corazón que la persona acelerado. equivocada Pensó pagara lo el peor. precio. Siéntate, por favor, dijo La Carlos. verdad, Ella estaba a obedeció, punto de salir a apretando la el luz, borde de su falda. y cuando lo Carlos hiciera le pondría explicó a todo, todos frente al sin espejo. adornos, sin Nadie filtros. podría fingir María inocencia, escuchaba en silencio, porque a veces con los el ojos verdadero abiertos, villano incapaz no es de quien procesar duerme que bajo alguien un hubiera puente, usado su dolor sino quien como roba excusa. desde un escritorio. Quiero que sepas algo, El amanecer dijo él. llegó con una luz Nunca grisácea, dudé de ti. como si el cielo María rompió presintiera en que llanto, algo importante no de estaba por tristeza, suceder. de alivio. María Por primera se vez, levantó antes no que tuvo que sonara su defenderse. alarma. No Como tuvo siempre. que demostrar nada. Mateo dormía Alguien tranquilo, la había visto. con el pecho subiendo De verdad. y bajando. Porque la verdad de manera siempre encuentra rítmica. su camino, aunque tarde. El día siguiente no fue ruidoso Ella ni lo miró dramático. durante largos segundos. Fue silencioso, agradeciendo en silencio. Y a veces ese el silencio pequeño pesa milagro más que cualquier cotidiano. escándalo. Verlo La dormir casa sin amaneció frío, distinta, sin como miedo. si hubiera respirado profundo. Mientras Después de preparaba mucho café en tiempo la cocina, conteniendo el aire. María sentía María un lo nudo sintió constante apenas en el estómago. cruzó el pasillo con Mateo Aunque en nadie había brazos. vuelto a decirle nada, Las mismas personas que antes la evitaban tensión su seguía mirada ahí, ahora la flotando saludaban en con el aire. respeto. Las No miradas exagerado, eran más cuidadosas, no forzado, los silencios real. más largos. María Ella respondía trabajaba con la educación, misma pero dedicación, por dentro aún se protegía. cargaba Las una pregunta heridas muda no se cierran que no se de un atrevía día para a otro, formular en voz incluso alta. cuando la verdad sale a la luz. Mientras limpiaba la El sala, sonido del agua María se dio corriendo cuenta en el de algo lavadero simple, la pero llevó de poderoso. golpe al pasado. Ya no sentía Recordó ese nudo cuando, constante años en el atrás, estómago. lavaba Por ropa primera vez ajena en mucho patios tiempo, desconocidos, trabajaba sin cargando miedo a ser baldes pesados, expulsada, mientras señalada soñaba con una o vida juzgada. distinta. Esa sensación Recordó le resultaba promesas extraña rotas y y noches liberadora. llorando sola. Carlos, Y el por su momento parte, exacto en no que estaba entendió que estaría celebrando. sola para Sabía criar que a su hacer lo hijo. correcto no María no siempre se trae sentía aplausos. víctima. Algunos Nunca lo socios había hecho, cuestionaron pero su sí decisión. estaba cansada. Otros lo llamaron impulsivo. Pero él tenía clara una cosa. El éxito que se construye ignorando la injusticia es solo una ilusión. Esa tarde, Cansada Carlos pidió de hablar tener que con María demostrar el nuevamente, doble, de no pedir en el permiso despacho para en la existir, cocina, con de café agradecer recién incluso hecho, lo que debería quiero ser que un hablemos derecho de tu básico. futuro. Aquella Dijo sin herida rodeos. invisible, María era la sintió que un más escalofrío. dolía. El Porque pasado le nadie había la enseñado veía. a temer esa frase. Desde el otro extremo Durante de la unos casa, segundos, Carlos María la no observaba respondió. sin que ella lo En su notara. mente Veía desfilaron en sus recuerdos gestos de promesas algo que conocía rotas, demasiado de oportunidades que nunca llegaron. Resistencia. Se preparó para lo Esa peor. manera de seguir como adelante, siempre había aunque hecho todo para por dentro sobrevivir. pidiera descanso. No Y cuanto quiero que más esto la sea miraba, solo un más lugar de claro paso tenía para que ti. su lucha Continuó, no Carlos. había terminado. Quiero que tengas estabilidad, seguridad. Carlos llevaba tiempo días para acumulando tu hijo. pruebas, María datos, levantó la documentos. mirada incrédula. Cada archivo confirmado Yo era una traición no sé más si puedo puedo aspirar a tanto. pero Pero también sabía que susurró. cuando destapara la verdad, Carlos nada sonrió con volvería a ser suavidad. igual. No solo No para es aspirar, aspirar, es sino merecer. para la estructura Esa palabra completa de su golpeó mundo. a María más fuerte Ese día, que cualquier sin reproche anunciarlo, que Carlos hubiera pidió que escuchado María antes. se sentara a Mateo desayunar. balbuceó desde No su como sillita, empleada, ajeno a como todo, persona. pero al mismo tiempo Ella siendo dudó, la razón de pero todo. obedeció. María lo miró. El simple y hecho de entendió que sentarse su a la lucha mesa ya la no hizo era sentir solo expuesta, respuesta, era vulnerable. avanzar. Carlos le propuso un cambio formal en su trabajo. Gracias por un todo lo horario que más haces, justo. le dijo Apoyo él para mirándola a los guardería y ojos. estudios si María ella lo no deseaba. respondió. Bajó Nada la cabeza impuesto, con lágrimas todo contenidas. elegido. Mateo Quiero que comenzó a decidas sin balbucear miedo, desde su le dijo. sillita improvisada. Aquí nadie Carlos te lo está tomó haciendo en un brazos favor. con cuidado. María sintió como si que el cargara pecho le algo ardía. sagrado. No lloró de En ese inmediato. niño veía Respiró. futuro, Se posibilidad, permitió creer. justicia, Algo que no pendiente. hacía desde hacía años. Él merece algo mejor. Gracias, Dijo en voz dijo baja. finalmente. María No solo por asintió, esto, sin saber que sino esas por palabras verme. no eran solo una Desde promesa. ese día, la eran una relación decisión cambió. tomada. No dejó de haber Ese día jerarquías terminó laborales, sin sobresaltos pero sí aparentes. nació algo más fuerte, respeto mutuo. María caminaba Pero más tanto erguida. Carlos como María Carlos, sentían más lo mismo. consciente. Algo se estaba María empezó gestando, a imaginar un como futuro, cuando el aire cambia algo tan justo simple antes como de una eso ya tormenta era revolucionario. No Un había cuarto marcha propio. atrás.
Y mientras la noche caía sobre la casa, una verdad incómoda esperaba el momento exacto para salir a la Carlos luz. escribió en Una una verdad libreta que que pondría casi a nunca prueba usaba. lealtades, La verdadera rompería riqueza máscaras, no está y en lo que marcaría un acumuló, antes y un sino después en lo que en la reparó. vida de todos. Cerró la libreta Esa noche, sabiendo que María esa frase escribió lo en una acompañaría libreta siempre. vieja que guardaba Porque desde cuando joven. se devuelve la dignidad a alguien, no solo cambia una vida, cambian muchas. La lluvia cayó suave esa No noche, escribía deseos, sin truenos, sino ni recordatorios, estruendos, como no si el cielo rendirme, también hablara proteger en a voz mi baja. hijo, no María volver se al sentó en el puente. borde de la cama. Cada palabra mientras era un Mateo ancla para dormía no dejarse profundamente. arrastrar por el miedo. El sonido del agua golpeando Carlos, la ventana, por su parte, le se removió miró al recuerdos espejo que de su llevaba despacho. años evitando. No veía al millonario Carlos exitoso. había notado que, Veía a pesar al de niño los que cambios fue, positivos, y entendió algo algo con seguía claridad pesando brutal. en ella. Ayudar de No verdad era miedo implicaba al futuro. incomodarse, Era una perder herida comodidad, vieja. arriesgar Esa noche, reputación, con respeto. esa y misma sin noche, presión, envió un le mensaje preguntó si alguna corto, vez había directo, tenido ayuda de su inevitable. familia. Citó a Lucía María para la tardó mañana en siguiente. responder. El silencio fue su No primera habría rodeos. respuesta. Mi habría mamá murió silencios. cuando yo tenía La verdad 17, iba a hablar. dijo finalmente. La casa dormía, Desde pero el entonces, destino no. Todo se cada volvió decisión cuesta arriba. tomada hasta ese punto Su voz era convergía serena, en un solo pero momento. sus manos uno que delataban cambiaría la tensión. vida de María. Carlos Y escuchaba también sin la de Carlos, interrumpir, porque cuando entendiendo alguien que no se decide trataba hacer lo solo de correcto, oír, el precio sino de puede ser acompañar. alto. Pero María el contó cómo dejó la escuela es para eterno. trabajar, cómo cuidó La mañana casas llegó con un ajenas, silencio mientras extraño, su propia vida casi se desarmaba. solemne. Aprendió Carlos a no despertó depender antes de lo nadie, habitual, a no pedir. No necesitó café para a estar aguantar. alerta. La Ser determinación fuerte no lo fue una mantenía en elección. pie. Dijo, fue lo único que me quedó. Se Luego vistió habló con del calma, padre de Mateo, como quien sabe de las que cada gesto promesas, cuenta de cuando las algo palabras importante bonitas, está por suceder. de la ilusión de no Ese estar no sola. sería un día más. Cuando quedó embarazada, María él también desapareció. sintió el cambio en el aire. No fue solo abandono. Mientras vestía confesó. a Mateo, Notó fue que sus sentir manos que yo no temblaban valía lo levemente. suficiente para que alguien No se sabía quedara. por qué. Sin Pero familia, su sin intuición, apoyo y con un bebé en esa brazos, que tantas María veces la intentó había resistir. salvado, Le rentó un decía que cuarto, algo grande luego estaba otro por más pasar. pequeño. Trabajó Abrazó más a su horas, hijo un poco más comió fuerte menos, antes de salir del hasta que el cuarto. dinero ya no Carlos alcanzó. pidió que Lucía pasara El a su puente no despacho fue a una primera elección, hora. fue el último escalón antes de caer. Ahí entendí algo, dijo con un hilo de El voz. mensaje fue que breve, tocar fondo directo, no siempre se sin ve como en las explicaciones. películas. Lucía A lo veces leyó 2 es veces. silencioso. Su A seguridad veces habitual nadie se se da resquebrajó apenas un segundo. Carlos pero apretó los enseguida puños, recompuso el conteniendo gesto. la emoción. Aún creía tener el control. María confesó que cada Lucía noche entró bajo al el puente despacho con dormía paso alerta, firme, con el cuerpo Buenos días, rígido, Carlos, protegiendo dijo, a Mateo de forzando una peligros sonrisa. invisibles. Él no Tenía respondió miedo de todo. inmediato. Admitió. Cerró la carpeta que Pero tenía más frente miedo a me sí daba que él y creciera levantó la creyendo que mirada eso con era una normal. serenidad. El día que Carlos inquietaba la siguió, más que ella cualquier había grito. decidido que algo Necesito tenía que que me cambiar. expliques algo. No sabía cómo, dijo Carlos. ni cuándo, pero sabía que no podía seguir así. Tal vez por Deslizó eso no me unos escondí, documentos dijo. sobre el escritorio. Tal vez Lucía en el los fondo miró. quería Su que rostro alguien me perdió viera. color. Carlos Son solo sintió detalles un peso administrativos enorme en el pecho. Intentó No minimizar. por culpa, cosas sino que por pasan. responsabilidad. Carlos se levantó Entendió lentamente. que su riqueza Detalles le que había se repiten permitido durante vivir meses, sin mirar pagos esas duplicados, realidades, facturas hasta ahora. infladas, No proveedores hubo palabras fantasmas. durante varios Cada minutos. palabra era un golpe Solo el seco, sonido de la lluvia y la imposible de respiración esquivar. tranquila de Mateo. Lucía A veces, tragó el saliva. acompañamiento más honesto Carlos, es yo no he decir sido nada. leal todos estos Carlos años. no hizo promesas grandilocuentes. Precisamente por eso duele más. No habló de salvar a nadie. Respondió él con Solo calma dijo algo firme. simple. No estás sola. Ya no. María lloró. Porque mientras No María como otras luchaba por veces, sobrevivir con su culpa hijo, o vergüenza, alguien aquí lloró se como quien estaba suelta aprovechando. años de peso Lucía acumulado. reaccionó al Sanar escuchar el nombre también de duele. María. Pero Ella ella no libera. tiene nada Esa que ver. noche, María dijo rumió rápido. profundamente. Yo solo No porque los advertía problemas riesgos. hubieran desaparecido, Carlos sino la miró porque por fijamente. primera vez Usaste no los su cargaba situación sola. para Las desviar la semanas atención. comenzaron a Eso pasar con también un es ritmo traición. distinto. Las No manos de perfecto, Lucía comenzaron no a mágico, temblar, pero su real. postura rígida María se desmoronó. ya no vivía en estado No de sabes alerta lo que es constante. llegar hasta aquí, Empezaba a dijo conocer con algo voz que quebrada. antes le era ajeno. Yo también la vengo de estabilidad, abajo.
Cada mañana despertaba con una rutina clara y con la certeza de deberías que, saber al lo que menos duele por que ahora, te pisen, Mateo respondió Carlos. estaba a Carlos salvo. tomó el teléfono. Mateo crecía rápido. Esto se va a Sonreía investigar más, como corresponde, balbuceaba con dijo. fuerza, Y hoy su mismo risa dejas tu llenaba puesto. espacios que antes No había odio estaban en su vacíos. voz, Solo justicia. María lo observaba La con noticia una mezcla se de propagó orgullo y rápido. responsabilidad. Los pasillos se llenaron Sabía de que murmullos, cada oportunidad miradas que se abría sorprendidas, frente a ella silencios no era solo para su incómodos. beneficio, Muchos sino para entendieron cambiar el destino demasiado de su tarde hijo. que habían Carlos juzgado a notó la algo que persona otros equivocada. habían pasado por María alto fue desde el llamada al principio. despacho horas María después. no solo era responsable, Entró con el corazón era acelerado. inteligente, Pensó observadora lo y peor. organizada. Tenía una capacidad Siéntate, por natural favor, para dijo Carlos. anticiparse a los Ella problemas obedeció y apretando el resolverlos borde con de su recursos falda. mínimos. Carlos Esa explicó habilidad, todo, nacida sin de la adornos, necesidad, sin filtros. tenía un valor María enorme. escuchaba en silencio. Una tarde, con los ojos Carlos la abiertos, llamó nuevamente a incapaz conversar. de procesar que Esta alguien vez hubiera no usado había su dolor tensión. como excusa. He estado pensando, Quiero que sepas dijo, algo, dijo ¿alguna él. vez te Nunca planteaste dudé estudiar de ti. algo relacionado con María rompió administración en o llanto. gestión? No de tristeza, María se quedó en de silencio. alivio. Por Nadie le primera había vez, hecho esa no tuvo pregunta que defenderse. antes. No tuvo que No demostrar creo que nada. eso sea para mí. Alguien la respondió había visto. con honestidad. De Yo apenas verdad. terminé la secundaria. Carlos negó con la cabeza. Eso Porque la no verdad define siempre lo que encuentra su puedes camino, aprender, aunque tarde. define solo El día desde siguiente dónde no fue empiezas. ruidoso ni dramático. Carlos le Fue explicó que quería silencioso. apoyarla para que Y a tomara veces cursos. el silencio pesa más que capacitaciones, cualquier escándalo. algo que le permitiera La crecer casa más amaneció allá de la distinta, limpieza, como si hubiera no para respirado reemplazarla, profundo sino después para de mucho abrirle tiempo puertas. conteniendo el María aire. sentía María ilusión lo sintió y apenas miedo. cruzó el pasillo. Soñar con Mateo siempre en le había brazos. salido caro. Las mismas Esa personas noche, que antes María evitaban casi su no mirada, durmió. Ahora la pensaba en saludaban Mateo, con respeto, en el tiempo, no exagerado, en el fracaso, no forzado. Pensaba en real. todo lo que podría salir mal, pero también en algo nuevo. ¿Y si salía bien? Días después, con manos temblorosas, María respondía con asistió a su educación, primera clase, pero por dentro se aún sentó al se fondo, protegía. en silencio. Las heridas no observando. se cierran de un día para Escuchaba otro. conceptos que le incluso parecían cuando lejanos, la verdad sale pero a la no luz. imposibles. Por Mientras primera vez limpiaba en la años, sala, su María mente se se dio cuenta cuenta de algo más simple que pero sobrevivir. poderoso. Con el Ya no paso de las sentía semanas, ese nudo María constante empezó en a el participar. estómago. Por a primera preguntar, vez en mucho a tiempo, entender. trabajaba sin Cada miedo a pequeño ser logro expulsada, reforzaba algo que señalada llevaba o dormido juzgada. mucho tiempo. Esa sensación le Confianza. resultaba extraña. No era fácil, y liberadora. pero tampoco lo había sido Carlos, nada por su antes. parte, Cada vez que no volvía estaba a casa, celebrando. María abrazaba a Mateo con una sonrisa distinta. Él no entendía, pero sentía Sabía el que cambio. hacer lo correcto Crecía no rodeado siempre de un trae ambiente aplausos. más tranquilo. Algunos socios más humano. cuestionaron su decisión. Algunos empleados Otros se lo llamaron sorprendieron al impulsivo. verla estudiar, pero él Otros tenía clara una la cosa. admiraron en silencio. El éxito que se Ya construye no era ignorando la la señora injusticia de la limpieza. es solo una ilusión. Era María, una Esa mujer tarde, que avanzaba. Carlos pidió paso hablar a con paso. María nuevamente. Carlos no observaba en el todo despacho, con atención. en la cocina, Entendió con café que recién ayudar hecho no era resolverle Quiero que la hablemos vida a de tu alguien, futuro, sino darle dijo sin herramientas rodeos. para construirla por María sí misma. sintió un escalofrío. Y eso, El aunque pasado no le había apareciera en enseñado a balances temer esa financieros, frase. era una de sus inversiones más importantes. Aún así, María sabía que el pasado Durante no unos desaparece segundos, tan fácil. María no temía respondió. que en cualquier momento En su mente todo se desfilaron desmoronara. recuerdos de promesas Ese miedo rotas, de seguía oportunidades ahí. que nunca llegaron, Pero ya no la se paralizaba. preparó para lo peor. Algo Como había siempre cambiado había de forma hecho para irreversible. sobrevivir. María, no Ya no quiero se que veía esto solo sea resistiendo. solo un lugar de paso para ti. Empezaba a verse Continuó creciendo. Carlos. Y esa Quiero que imagen tengas nueva estabilidad, comenzaba a echar raíces seguridad, profundas. tiempo Porque a para tu veces hijo. una sola María oportunidad levantó la mirada puede romper incrédula. generaciones enteras Yo de carencias. No sé Justo si puedo cuando María aspirar a empezaba tanto. a sentirse estable, Susurró. la vida decidió Carlos ponerla a prueba sonrió una con vez suavidad. más. No con ruido es ni aspirar, advertencias, es sino de la merecer. forma más Esa cruel. palabra Con golpeó a María incertidumbre. más fuerte que cualquier Aquella reproche mañana, que hubiera Mateo escuchado despertó antes. distinto. Mateo No balbuceó lloraba fuerte, desde su sillita, lloraba débil, ajeno sin a todo, energía, pero como al si mismo algo tiempo dentro de él siendo la pidiera razón de ayuda. todo. María lo tomó en miró brazos y entendió supo que de su inmediato lucha ya que no era algo no solo estaba bien. resistir, Su era frente avanzar. ardía. Su respiración Carlos era le irregular. propuso un cambio El formal miedo, en su trabajo. Ese viejo conocido, un horario más justo, regresó de golpe. apoyo para Pero esta guardería vez, y estudios. María si ella no lo se deseaba. paralizó. Se movió Nada rápido, impuesto. con una mezcla de Todo urgencia y elegido. determinación. Quiero que decidas Carlos no sin estaba en miedo, casa. me María dijo. pidió ayuda. Aquí Llamó, nadie te está explicó haciendo un entre favor. lágrimas.
En minutos estaban camino María al hospital. sintió que el pecho Cada le ardía. segundo parecía No lloró de eterno. inmediato. Cada Respiró. semáforo en rojo Se permitió era una creer. tortura silenciosa. Algo que no hacía María desde no hacía dejaba de años. susurrarle a Mateo Gracias, que resistiera. dijo El finalmente. olor a desinfectante No solo por esto, le trajo recuerdos sino que por no verme. quería revivir. Desde ese Otras día, salas, la relación otras cambió. esperas, No dejó otras de haber veces en que jerarquías estuvo laborales, sola. pero La sí diferencia nació algo ahora más era fuerte, mínima, respeto pero mutuo. crucial. María No estaba sola caminaba esta más vez. erguida. Los Carlos, médicos hablaron más de una consciente. infección respiratoria María complicada. empezó a imaginar Nada un futuro. definitivo. Algo Nada tan simple como eso ya Había era que revolucionario. La Un palabra cuarto esperar propio. cayó como una Estudios sentencia. inconclusos retomados. María se sentó junto a la cuna Un del Mateo hospital, creciendo sin soltar sin la miedo mano al diminuta mañana. de su hijo. Esa noche, Ahí, Carlos en ese escribió en silencio una libreta que interrumpido casi por nunca máquinas, usaba. María enfrentó La su mayor verdadera terror. riqueza no está en Perderlo lo que todo. acumulo, No el trabajo, sino en lo que no la reparo. oportunidad. Cerró la A Mateo, libreta sabiendo todo lo que demás esa era frase lo secundario. acompañaría Carlos siempre. llegó agitado, Porque cuando con el se rostro devuelve la tenso. dignidad a alguien, No preguntó nada. no solo Se cambia sentó una junto vida, a ella. Su cambian presencia muchas. no resolvía La el lluvia problema, cayó pero suave esa sostenía noche, el alma. sin truenos Estoy ni aquí, estruendos, dijo como si el simplemente. cielo también Y a hablara veces, en voz baja. Eso es todo lo que se necesita para no romperse. La noche fue interminable. María no durmió. Recordó el puente. María se sentó en el recordó borde de la frío. cama, Recordó mientras cada Mateo dormía decisión que la profundamente. había traído El hasta sonido ahí. del agua Y por golpeando primera la vez ventana no le se removió culpó. recuerdos que Entendió llevaba que había años hecho evitando. todo lo que estaba en sus Carlos manos. había notado Mientras que, observaba a su pesar hijo, de los cambios María se dio positivos, cuenta de algo profundo. seguía pesando Ya en no ella. era la misma mujer No que era dormía miedo bajo al un futuro. puente. No Era porque una su vida herida fuera vieja, perfecta, sino porque Esa ahora noche, sabía con levantarse respeto y incluso sin cuando el presión, miedo le preguntó si intentaba alguna vez doblarla. había tenido ayuda de De su madrugada, familia. los médicos María entraron con tardó en rapidez. responder. Ajustaron El el silencio tratamiento, fue su primera cambiaron respuesta. miradas. María sintió que el corazón se le salía del pecho. Carlos Mi mamá apretó murió los puños, cuando yo tenía impotente. 17. Ese minuto dijo pareció finalmente. eterno. Desde Pasaron entonces, horas, todo se y volvió entonces, cuesta arriba. poco a poco, Su la voz era respiración serena, de Mateo pero se sus manos estabilizó. delataban No la era una tensión. victoria total. Carlos pero era escuchaba sin esperanza. interrumpir. María entendiendo lloró en que no se silencio, trataba apoyando solo la de frente oír, contra la cuna, sino de Ahí acompañar. comprendió algo María que contó cómo nunca dejó la escuela olvidaría. para trabajar. La vida Cómo no deja cuidó de doler casas ajenas solo porque mientras avanzas. su propia vida se Pero cuando desarmaba. avanzas, Aprendió a no resistir depender con de más nadie, amor a y no menos pedir, miedo. Carlos a observó a aguantar. María con respeto Ser profundo. fuerte no fue No una como elección, alguien a quien ayudó, dijo, sino como una fue lo mujer único que que había me quedó. demostrado una fortaleza inmensa. Luego habló del Esa padre noche, de Mateo. él también de las cambió. promesas, Cuando de salió las el palabras sol, bonitas, María seguía de la sentada ilusión ahí, de no estar sola, exhausta. Cuando pero quedó entera. embarazada, Mateo Él desapareció. desapareció. Tranquilo. El No día fue no solo traía abandono, certezas, pero confesó. sí una verdad Fue clara. sentir que yo no Ella valía lo podía con suficiente esto, para que alguien se porque quedara. la verdadera Sin fortaleza familia, no se mide sin cuando apoyo todo y va con un bien, bebé en brazos, sino cuando la María vida aprieta. intentó resistir. Y aún así, Rentó un decides cuarto, no rendirte. luego otro más pequeño. Mateo se recuperó Trabajó poco más a horas. poco. No Comió fue menos, inmediato ni hasta fácil, que el dinero pero ya no cada día alcanzó. traía una mejora El puente pequeña no y fue una valiosa. elección. María Fue el último volvió a escalón sonreír antes sin de caer. culpa, sin miedo a que la alegría fuera castigada. Ahí entendí algo. Había aprendido Dijo con un hilo que de la voz, esperanza que no tocar es fondo ingenua no cuando siempre nace se ve del como amor. en las películas. El regreso a la A veces casa fue es distinto. silencioso. No como A veces quien vuelve a un nadie se da refugio cuenta. prestado, sino como quien Carlos vuelve a apretó un los espacio puños, donde su dignidad conteniendo la ya no emoción. estaba en duda. María confesó que María cada noche bajo caminó el puente con paso dormía firme, alerta, con Mateo con el en cuerpo brazos, rígido, consciente protegiendo de a Mateo cuánto había de cambiado peligros desde aquella invisibles. noche bajo el puente. Tenía miedo de María todo. ya no se admitió, definía por lo que había perdido, pero más miedo sino me daba por que él todo lo que creciera había creyendo resistido. que eso era normal. Seguía siendo humilde, Pero ahora también se reconocía fuerte. Seguía teniendo miedo a veces, pero ya no dejaba que ese miedo decidiera El por día ella. que Carlos la Carlos siguió, observaba ella había esa decidido que transformación algo tenía con que una cambiar. mezcla de orgullo No sabía y cómo, humildad. ni cuándo, Entendió que el pero verdadero sabía que no liderazgo podía seguir así. no se mide por Tal cuánto vez poder por se eso no tiene, me escondí, sino por dijo. cuántas vidas Tal vez se en toca el fondo con humanidad. Quería que alguien me viera. María no lo había Carlos hecho mejor persona sintió un por peso gratitud. enorme en el pecho. Lo había hecho no mejor por culpa, persona, sino por verdad. responsabilidad. María Entendió que continuó su con sus riqueza estudios, le había permitido avanzando vivir despacio sin pero con mirar esas constancia. realidades. No soñaba Hasta con ahora. lujos, soñaba No con hubo estabilidad, palabras durante un varios trabajo minutos. digno, Un hogar propio. Un Mateo creciendo sin miedo a la noche ni al mañana. Un día,
Solo el pasar sonido cerca de de la aquel lluvia y la puente, respiración María no tranquila desvió de la Mateo. mirada. A veces, No sintió vergüenza. el acompañamiento Sintió más honesto respeto por la es mujer no que decir fue, nada. porque si ella Carlos no no hubiera hizo promesas resistido, grandilocuentes. nada de lo que vino No habló de después salvar a habría nadie. sido posible. Solo dijo algo simple. Carlos No tomó estás una sola. decisión Ya importante. no. María Transformar lloró. parte No como de su otras empresa veces, en un con programa culpa de o apoyo vergüenza. real para Lloró madres como quien solteras suelta en años de situación peso vulnerable. acumulado. No como Sanar caridad, también duele, sino como pero oportunidad. libera. Esa Porque noche, entendió que María durmió no era una profundamente. excepción. Era un reflejo de muchas historias invisibles. Mateo dio sus primeros pasos meses después. María lo observaba con lágrimas en No los porque ojos. los problemas Cada hubieran paso desaparecido, era una victoria sino contra porque el por abandono, primera vez el frío no los y la cargaba indiferencia. sola. Las Él no semanas recordaría comenzaron el a puente, pasar con pero un viviría ritmo gracias distinto, a la fuerza no que nació perfecto, ahí. no mágico, La vida, pero real. no cambia de golpe. María ya Cambia no vivía cuando en alguien estado decide de alerta mirar al otro sin constante. prejuicio. Empezaba Cuando a conocer alguien algo decide que no antes pasar de le largo. era ajeno. Cuando alguien La entiende que estabilidad. ayudar no es Cada salvar, mañana despertaba es con una acompañar. rutina clara. Esta y con la historia certeza no trata que, de un al menos millonario por ni de ahora, una empleada. Mateo Trata de estaba a humanidad, salvo. de Mateo dignidad, crecía rápido, de de lo que puede pasar cuando dejamos de juzgar y empezamos a escuchar. Tal vez hoy tú estés pasando por un momento Sonreía difícil. más. Balbuceaba Tal vez con te fuerza, sientas y invisible, su risa llenaba cansado espacios o sin que fuerzas. antes estaban vacíos. Esta historia María es para recordarte lo observaba que tu con una valor mezcla no de se mide orgullo por y tu responsabilidad. situación actual. Sabía Sino por que tu cada capacidad de oportunidad que seguir se abría adelante. frente a ella María no nunca era solo pidió para ser ser rescatada, sino solo para cambiar necesitó el que destino alguien la de su viera. hijo. Y a Carlos veces notó eso algo que cambia otros destinos habían completos, pasado por alto porque desde el nadie principio. sabe cuántas María no batallas solo era libra una responsable, persona en silencio, era inteligente, y un solo gesto humano observadora puede ser la y diferencia organizada. entre rendirse o volver a creer. Si esta historia te dejó algo, guárdalo. Y cuando tengas la oportunidad, sé tú quien Tenía mire, una capacidad quien escuche, natural quien ayude para sin anticiparse humillar. a los problemas El mundo y cambia resolverlos así, con recursos en mínimos. silencio. Persona Esa habilidad a persona. nacida de la necesidad Si llegaste hasta aquí, tenía un valor suscríbete al enorme. canal Para seguir escuchando Una tarde, historias que Carlos tocan el la corazón. llamó nuevamente a Y conversar. comenta de dónde Esta vez escuchaste esta no historia, había tensión. porque tu mensaje He puede estado inspirar a pensando, alguien más hoy. dijo. ¿Alguna vez te planteaste estudiar algo relacionado con administración o gestión? María se quedó en silencio. Nadie le había hecho esa pregunta antes. No creo que eso sea para mí, respondió con honestidad. Yo apenas terminé la secundaria. Carlos negó con la cabeza. Eso no define lo que puedes aprender. Define solo desde dónde empiezas. Carlos le explicó que quería apoyarla para que tomara cursos, capacitaciones, algo que le permitiera crecer más allá de la limpieza. No para reemplazarla, sino para abrirle puertas. María sentía ilusión y miedo. Soñar siempre le había salido caro. Esa noche María casi no durmió. Pensaba en Mateo, en el tiempo, en el fracaso. Pensaba en todo lo que podría salir mal, pero también en algo nuevo. ¿Y si salía bien? Días después, con manos temblorosas, María asistió a su primera clase. Se sentó al fondo, en silencio, observando. Escuchaba conceptos que le parecían lejanos, pero no imposibles. Por primera vez en años, su mente se abría a algo más que sobrevivir. Con el paso de las semanas, María empezó a participar, a preguntar, a entender. Cada pequeño logro reforzaba algo que llevaba dormido mucho tiempo: confianza. No era fácil, pero tampoco lo había sido nada antes. Cada vez que volvía a casa, María abrazaba a Mateo con una sonrisa distinta. Él no entendía, pero sentía el cambio. Crecía rodeado de un ambiente más tranquilo, más humano. Algunos empleados se sorprendieron al verla estudiar. Otros la admiraron en silencio. Ya no era la señora de la limpieza, era María, una mujer que avanzaba paso a paso. Carlos observaba todo con atención. Entendió que ayudar no era resolverle la vida a alguien, sino darle herramientas para construirla por sí misma. Y eso, aunque no apareciera en balances financieros, era una de sus inversiones más importantes. Aún así, María sabía que el pasado no desaparece tan fácil. Temía que en cualquier momento todo se desmoronara. Ese miedo
Seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Algo había cambiado de forma irreversible. María ya no se veía solo resistiendo. Empezaba a verse creciendo. Y esa imagen nueva comenzaba a echar raíces profundas, porque a veces una sola oportunidad puede romper generaciones enteras de carencias. Justo cuando María empezaba a sentirse estable, la vida decidió ponerla a prueba una vez más. No con ruido ni advertencias, sino de la forma más cruel, con incertidumbre. Aquella mañana, Mateo despertó distinto. No lloraba fuerte, lloraba débil, sin energía, como si algo dentro de él pidiera ayuda. María lo tomó en brazos y supo de inmediato que algo no estaba bien. Su frente ardía, su respiración era irregular. El miedo, ese viejo conocido, regresó de golpe. Pero esta vez, María no se paralizó. Se movió rápido, con una mezcla de urgencia y determinación. Carlos no estaba en casa. María pidió ayuda, llamó, explicó entre lágrimas. En minutos estaban camino al hospital. Cada segundo parecía eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura silenciosa. María no dejaba de susurrarle a Mateo que resistiera. El olor a desinfectante le trajo recuerdos que no quería revivir. Otras salas, otras esperas, otras veces en que estuvo sola. La diferencia ahora era mínima, pero crucial. No estaba sola esta vez. Los médicos hablaron de una infección respiratoria complicada. Nada definitivo, nada simple. Había que esperar. La palabra esperar cayó como una sentencia. María se sentó junto a la cuna del hospital sin soltar la mano diminuta de su hijo. Ahí, en ese silencio interrumpido por máquinas, María enfrentó su mayor terror: perderlo todo. No el trabajo, no la oportunidad. A Mateo, todo lo demás era secundario. Carlos llegó agitado, con el rostro tenso. No preguntó nada. Se sentó junto a ella. Su presencia no resolvía el problema, pero sostenía el alma. «Estoy aquí», dijo simplemente. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para no romperse. La noche fue interminable. María no durmió. Recordó el puente, recordó el frío, recordó cada decisión que la había traído hasta ahí. Y por primera vez no se culpó. Entendió que había hecho todo lo que estaba en sus manos. Mientras observaba a su hijo, María se dio cuenta de algo profundo. Ya no era la misma mujer que dormía bajo un puente. No porque su vida fuera perfecta, sino porque ahora sabía levantarse incluso cuando el miedo intentaba doblarla. De madrugada, los médicos entraron con rapidez. Ajustaron tratamientos, cambiaron miradas. María sintió que el corazón se le salía del pecho. Carlos apretó los puños, impotente. Ese minuto pareció eterno. Pasaron horas, y entonces, poco a poco, la respiración de Mateo se estabilizó. No era una victoria total, pero era esperanza. María lloró en silencio, apoyando la frente contra la cuna. Ahí comprendió algo que nunca olvidaría. La vida no deja de doler solo porque avanzas. Pero cuando avanzas, aprendes a resistir con más amor y menos miedo. Carlos observó a María con respeto profundo, no como alguien a quien ayudó, sino como una mujer que había demostrado una fortaleza inmensa. Esa noche, él también cambió. Cuando salió el sol, María seguía sentada ahí, exhausta, pero entera. Mateo dormía tranquilo. El día no traía certezas, pero sí una verdad clara. Ella podía con esto, porque la verdadera fortaleza no se mide cuando todo va bien, sino cuando la vida aprieta, y aún así decides no rendirte. Mateo se recuperó poco a poco. No fue inmediato ni fácil, pero cada día traía una mejora pequeña y valiosa. María volvió a sonreír sin culpa, sin miedo a que la alegría fuera castigada. Había aprendido que la esperanza no es ingenua cuando nace del amor. El regreso a la casa fue distinto.
no como quien vuelve a un refugio prestado, sino como quien vuelve a un espacio donde su dignidad ya no estaba en duda. María caminó con paso firme, con Mateo en brazos, consciente de cuánto había cambiado desde aquella noche bajo el puente. María ya no se definía por lo que había perdido, sino por todo lo que había resistido. Seguía siendo humilde, pero ahora también se reconocía fuerte. Seguía teniendo miedo a veces, pero ya no dejaba que ese miedo decidiera por ella. Carlos observaba esa transformación con una mezcla de orgullo y humildad. Entendió que el verdadero liderazgo no se mide por cuánto poder se tiene, sino por cuántas vidas se toca con humanidad. María no lo había hecho mejor persona por gratitud, lo había hecho mejor persona por verdad. María continuó con sus estudios, avanzando despacio pero con constancia. No soñaba con lujos, soñaba con estabilidad, un trabajo digno, un hogar propio, un Mateo creciendo sin miedo a la noche ni al mañana. Un día, al pasar cerca de aquel puente, María no desvió la mirada. No sintió vergüenza. Sintió respeto por la mujer que fue, porque si ella no hubiera resistido, nada de lo que vino después habría sido posible. Carlos tomó una decisión importante: transformar parte de su empresa en un programa de apoyo real para madres solteras en situación vulnerable. No como caridad, sino como oportunidad. Porque entendió que María no era una excepción, era un reflejo de muchas historias invisibles. Mateo dio sus primeros pasos meses después. María lo observaba con lágrimas en los ojos. Cada paso era una victoria contra el abandono, el frío y la indiferencia. Él no recordaría el puente, pero viviría gracias a la fuerza que nació ahí. La vida no cambia de golpe. Cambia cuando alguien decide mirar al otro sin prejuicio, cuando alguien decide no pasar de largo, cuando alguien entiende que ayudar no es salvar, es acompañar. Esta historia no trata de un millonario ni de una empleada. Trata de humanidad, de dignidad, de lo que puede pasar cuando dejamos de juzgar y empezamos a escuchar. Tal vez hoy tú estés pasando por un momento difícil. Tal vez te sientas invisible,